Tenemos una deuda pendiente con un par de capítulos y aquí nos vamos a justiciar el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver In Memory con un store. Específicamente centrado en la característica de acceso gratis que Oracle ha proporcionado desde eh, la 19C. Entonces, vamos a enfocar en qué podemos hacer con In Memory y cómo activar la característica de uso gratis. Bueno, siempre la importante es recordar que cómo funciona la arquitectura del servidor de base de datos Oracle. Y importante traerlo a mención porque el área de in-memory es justamente un nuevo componente o un área que se almacena en la SGA. Entonces es importante que sepamos cómo la instancia maneja sus componentes internos para la asignación de esa cantidad de RAM que vamos a necesitar para in-memory. Bueno, in-memory es una característica de base de datos que está desde la OCC, magnífica, realmente magnífica. Puede acelerar extremadamente bueno, reducir extremadamente los tiempos de respuesta, acelerar extremadamente los procesos que corren sobre grandes volúmenes de datos. En 19C se creó una subcaracterística, llamémoslo así, llamada base level, que permite usar 16 GB de RAM asignadas al área de in-memory. ¿Sí? Fue lanzado originalmente para la versión 20 Preview, está para la 21C, pero fue backported a la 16, fue portado para a la 19C, perdón. Creo que en el Hu 8, 19.8 creo que fue disponible, estuvo disponible. Como característica gratis, tenemos que saber que funciona en las CDBs y en las PDBs, funciona cuando tenemos multitenant y también funciona en rack, 16 GB en cada instancia. ¿Sí? Como característica gratis, hay ciertos comportamientos, digamos así, que no están disponibles como la asignación automática de las tablas de los segmentos a in-memory. Algunas características de compresión, algunas su funcionalidad de compresión. No podemos popular ciertas columnas de una tabla, no, tenemos que popular todas las columnas de la tabla, así que tenemos que saber escoger la tabla que necesitamos subir o popular a in-memory. Y es una característica de la celda, de celdas de memory en Exadata. Por lo demás, es una característica muy funcional y otras sus funcionalidades sí están disponibles para In-Memory Base Level. ¿Sí? In-Memory es un set de características que permite dar alto performance para cargas mixtas o de Data Warehouse. En un principio fue diseñado especialmente para Data Warehouse, pero después eh, fue modificado para que cargas OLTP también tuvieran muy buenos tiempos de respuesta, leyendo billones de filas por segundo. 100% compatible con toda la arquitectura MA, es decir, funciona súper bien integrado con instancias de base de datos, PDBs, DataGar, Golden Gate, Active DataGar, fácil de adoptar, no requiere cambios, totalmente transparente el usuario, las aplicaciones no requiere absolutamente nada de cambios a nivel de aplicación o código. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Una base de datos normal, las filas se leen en formato de fila, igual que están en las tablas, en el buffer cache, mientras que en memory las filas se transponen, creo que es la palabra adecuada, transponer, girar, en un formato de columnas. ¿Sí? Esto es una de las
tecnologías que permite la lectura más eficiente en la memoria y la compresión de los resultados que subimos a la memoria. Entonces, la lectura puede ser para aplicaciones OLTP y para aplicaciones de analítica o explotación de datos. Éxitos del in-memory. Los tiempos de respuesta instantáneos en queries que pueden tardar minutos o horas, hasta horas. Yo he tenido experiencia con queries de horas y se reducen a minutos o segundos, ¿sí? Los joins pueden hacerse muy rápidos, funciones de agregación, lecturas completas en tablas, este, cualquier tipo de columna puede ser populado en el área de memory en tablas muy grandes. No necesitaríamos índices en estas tablas porque la búsqueda es más eficiente en RAM que por el índice. Obviamente, ¿verdad? La RAM es el medio más rápido hasta el momento. Eh, los DMLs también se mejoran grandemente porque el cambio se hace en la SGA, en el área fuerte de in-memory, y se sincroniza con los datos en disco de forma asíncrona. Totalmente transparente a la aplicación, aplicaciones, cero cambio de código y fácil de configurar. Entonces, bueno, ya vimos que los beneficios son que los datos, acceso muy rápido de los datos, ¿sí? Eh, vemos ¿cómo se dice? Las velocidades de acceso o dónde deberíamos poner los datos en base a qué tan calientes o qué tan accedidos son o qué tan frecuente es su acceso en consultas. Y así es como se deberían de colocar en los medios. Entonces la memoria RAM sigue siendo el medio más rápido hasta el momento y donde los datos que son más recientemente accedidos o que son más frecuentemente accedidos se colocan, ¿sí? Entonces, como decimos, funciona en rack, soportado en multitenant, no hay query que no se pueda ejecutar, no hay afectación para operaciones de backup y bueno, no es necesario migrar los datos y datos que se migran también pueden ser beneficiados de esta característica. Como descripción general, ya lo mencionaba en la primera slide, hay un nuevo pool en el SGA, el In-Memory Column Store, que tiene un tamaño para definición, al igual que un SGA Max Size o SGA Target, hay un Memory Size. ¿Sí? Es requerido que los segmentos de las tablas se populen en memory, y eso se hace haciendo una operación de lectura. La transposición de filas a columnas la hace automáticamente la base de datos, no es necesario un procedimiento especial de conversión. Se carga la data, se lee la tabla de forma normal y esta carga, esta lectura popula o siembra, como yo digo, los segmentos de la tabla en el área de in-memory en formato columnar. Entonces los selects y los DMLs, los selects van al área de in-memory y los DMLs van al área de formato de filas y él hace la sincronización, como les digo, a disco de forma asíncrona. ¿Sí? La comparación del área de buffer cache que conocíamos antes y el área de memory column store que ahora permite el uso de in-memory. ¿Sí? Se pueden tener formatos duales en las ejecuciones. Selects con segmentos que estén en buffer cache, que estén en memory column store y operaciones de actualización en ambos segmentos. Eso es totalmente transparente para las aplicaciones y código. No hay que hacer ninguna alteración, ¿sí?
¿Cómo funciona el procesamiento con in-memory? Las tablas candidatas se detectan, hay que validar que haya suficiente espacio para popular dicha tabla. La populación viene en base a tablas o subconjuntos de columnas. Como lo mencioné, en esta característica gratis no podemos segmentar las columnas, o sea, no podemos seleccionar las columnas que queremos popular, no tiene que ser toda la tabla. Y también se le puede aplicar cierto tipo de compresión a las tablas que populemos, es decir, que no van a pesar lo mismo en in-memory que en disco, porque obviamente el disco es más barato que el área de memoria y entonces el área de memoria es más preciada. Entonces, hay que saber ocuparla mejor. ¿Sí? Para ocupar in-memory es necesario tener compatible 12.2. Podemos, eh, bueno, en realidad 12.2 para las últimas características de in-memory, porque con 12.1 el in-memory tradicional ya funcionaba. Se define el área de in-memory. Esto va, acuérdense, es un buffer, es un subbuffer dentro del área total de SGA. Así se establece y requiere reinicio. Requiere de inicio establecer el área la primera vez, pero luego los incrementos pueden ser de forma dinámica. ¿Sí? Bueno, se puede activar el in-memory cuando se crean las tablas. Si la tabla ya se había creado, se puede eh, alterar para objetos ya existentes. Se puede desactivar temporalmente para dar paso a otras tablas en base a requerimientos, etc. Se puede alterar, se puede crear tablas y seleccionar particiones que existen populadas en memory y particiones que no. Se puede hacer importancia o prioridad de las tablas para que se populen a lo más que la base de datos es reiniciada. Eh, Hay que recordar algunas características que no, algunas subfuncionalidades, perdón, que no están disponibles de la característica cuando estamos usando la versión. Sí, bueno, hay un advisor, se puede descargar de manera con support, hay un script que puede analizar la carga operativa de la base de datos en base a un periodo de tiempo o snaps de AWR, por lo cual requiere diagnosticando un impact. Y el advisor recorre eso y en base a eso él puede hacer un reporte de las tablas que necesitan o que son sugeridas que se populen en memory. Ya sabemos cómo funcionan los advisors de Oracle de la misma forma. Beneficios, grandes joins, grandes consultas en tablas, pueden aplicarse filtros extremada velocidad en el resultado de los queries. Consultas que de forma natural tardarían una eternidad, con mi memory son procesados rápidamente. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un query, este, con in-memory tardó un segundo 80 décimas y sin in-memory el query tardó 12 minutos. Es realmente abismal. No hubo que hacer ningún cambio y resultados asombrosos. Como ven aquí a nivel de sesión se puede desactivar el in-memory. En los planes de ejecución vamos a ver ahora que aparecen eventos de búsqueda en memory para que si necesitamos validar o estimar que realmente se esté yendo a segmentos en memory. Ahí está, vemos que hubo un filtro en memory. Esto es un típico plan de ejecución con simplificación. ¿Sí? Los joins también eh, muestran efectiva tiempos, efectivas mejoras en tiempos de respuesta. Eh, Más filtros en los planes de ejecución, su lectura, se muestran los pasos de tablas que van a in-memory. ¿Sí? Mm, Expresiones virtuales, expresiones y columnas virtuales también pueden ser populados en in-memory para que sean calculados de forma más rápida. Podemos hacer que estos cálculos se precarguen y se prepopulen.
Como característica nueva o como característica administrable, usable, es necesario tener vistas que nos permitan conocer su funcionamiento, ¿ya? Entonces estas son las vistas que indican cuáles son los segmentos de tablas que están cargados en memoria. Bueno, interactúa con otros productos y el beneficio de consulta rápida se aplica a todos los productos, a todas las subcaracterísticas o subproductos de Oracle. ¿Sí? Datapom puede hacer descargas mucho más rápido. El optimizador con los queries, ya lo vimos de forma natural. Ambiente de rack también. En rack podemos poner particiones que se populen en diferentes nodos y hacer que la distribución de la carga de trabajo sea súper eficiente. Datapom, sí, beneficiado con el memory. Más características de in-memory en Datapom. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos a conectarnos. Esta es una base de datos en la nube de Oracle. ¿O sí? Es un DB Systems 19C. Creo que es 1915. Vamos a ver. Entonces, yo ya precreé ciertas tablas, ¿sí? He precreado ciertas tablas simulando un modelo analítico, un modelo de consulta. No, para hacer una consulta un poco compleja, no tan simple, ¿sí? Vamos a ver, aquí yo puedo ver los tamaños de las tablas, ¿sí? Para ahorrar tiempo de la demostración, yo ya precreé las tablas. Esta tabla Cross Sales pesa 12 gigas. Y bueno, así se desactiva, ya vimos en la presentación cómo se desactiva el área de in-memory. Así se activa el área de in-memory. Este, en este momento las tablas no tienen segmentos populados. Las tablas de importancia para nuestra demostración no tienen segmentos populados. Aquí lo puedo ver. Entonces vamos a ejecutar este query complejo. Vamos a ver el plan de ejecución. El plan de ejecución para validar no muestra accesos en in-memory. ¿Sí? No muestra accesos en in-memory. Y bueno, lo vamos a ejecutar. Atentos al tiempo de ejecución. ¿Sí? Ahí acabamos de ver en la presentación, en el ejemplo, en el SQL Developer, la sintaxis de desactivación de in-memory, de activación de in-memory. También vimos el uso de una vista de administración que es la IM Segments. Entonces el código todavía sigue corriendo. Terminó su ejecución en 87 segundos, ¿sí? Entonces, bueno, 87 segundos. Vamos a ver cómo podemos mejorar esto con esta maravilla. Vamos a activar el dual format o la característica de in-memory de las tablas. El activarlas es el activarlos es muy simple, ya vimos que es muy simple. Eh, eh, yo aquí tengo definido el tamaño que le puse 3 GB la primera vez, pero luego reinicié y le puse 12 gigas, 12 gigas, 16 gigas, ocupé el total del área de memory de 16 gigas, ¿sí? Entonces, puedo ver que todavía no ha sido populado ninguna de las tablas que acabamos
activar el dual format, ¿sí? Entonces aquí hacemos un simple select de la primera tabla, vamos a un simple select de la segunda tabla. Este es un ejemplo que tomé de una entrada de blog de Conor McDonald. Saludos. A veces para los ejemplos, bueno, es un poco complicado encontrar ejemplos muy funcionales, o inventarse ejemplos funcionales. Entonces uno va por Google buscando ejemplos que sean de fácil explicación y entendimiento, ¿sí? Ahora podemos ver que la tabla Customers, clientes, ya fue populada al 100%, ¿sí? Pero si recordamos los tamaños de las tablas, vamos a ver los tamaños de las tablas. La cost, perdón. La cost, eh, estamos en gigas, vamos a ver, megas. Eh, La cost products es demasiado pequeña y por eso no se popula en RAM, porque saldría lo mismo leerla de disco que de RAM. Entonces él hace un autocálculo de qué debe cargar y qué no debe cargar. Eso está definido de forma clara en la documentación. Pero vimos que la customer sí está cargada, pero la que necesitamos cargar es la 6 porque es la tabla que es más grande. Entonces vamos a hacer este query para popular eh, los resultados que necesitamos. Esto en base al query de ejemplo, el query pesado de ejemplo. Recordemos que tengamos en mente que tardó 86 segundos. La ejecución del query que popule los datos demoró 261 segundos. Obviamente la tabla es grande. Ahora consultamos los segmentos que han sido populados o sembrados. A mí, uso esa palabra, sembrar los datos. Y podemos ver que la customers y las sales ya están populados, ¿sí? 100% 100% de este tamaño ha sido populado. Eh, Vamos a alargar la vista aquí, vamos a alargar el query para hacer una observación. Ya, lo que quiero que observemos es su tamaño, en megas. Es 5683 megas en in-memory área y su tamaño en disco es de 13000 megas. Tiene una compresión aún con la característica gratis o con la funcionalidad gratis de in-memory base level de la mitad, por más no decir que más de la mitad. Entonces, aparte de que nos ahorra espacio, ahí está la grandeza de la característica que devuelve los resultados totalmente rápidos y
también nos ahorra espacio para poder tener muchos objetos en área de memoria. 16 gigas es bastante el espacio y bueno, hay que saber aprovechar y administrarlo y la compresión que nos da la característica nos ayuda en eso. ¿Se fijaron? La ejecución tardó 5 segundos versus 86 segundos que tardó cuando no tenía InMemory. Bueno, aquí el capítulo de InMemory, espero les sea de utilidad. Saludos y feliz Navidad, pues no hay otro video.